puerta, le dicen la puerta porque es donde se abre la predicación masiva. Los hechos enlazan la vida de Cristo con la vida de la iglesia, porque están los evangelios que hablan acerca de la vida de Jesucristo y luego entonces los hechos narran la vida de la iglesia. Entonces, usted puede decir que el libro de los hechos es un libro que enlaza a los evangelios con la iglesia. ¿Me entienden? Se le llama un puente. ¿Por qué se le llama el puente? Porque se pasa de los evangelios a la iglesia. Si ustedes se ponen a analizar, van a encontrar que los discípulos no hicieron obra durante el ministerio de Jesucristo. Quien hizo las obras fue Jesucristo. Ahora, después de Jesucristo, entonces encontramos a los apóstoles obrando. Entiéndase que en una ocasión los discípulos hicieron un intento cuando fueron una persona y buscaron a los discípulos. Mira, ven acá, nosotros queremos que este muchacho que bota espuma por la boca y hace algunas manifestaciones raras y espantosas, nosotros queremos que ustedes lo echen fuera. Y ellos fueron. Y cuando ellos fueron, ellos no pudieron echar fuera. Entonces la gente le dijeron, Señor, mira, llevamos este muchacho a tu discípulo y ellos no pudieron echar fuera el espíritu. O sea, que no encontramos hechos relevantes dentro de lo que era la vida de Jesucristo en su trabajo o ministerio, sino hasta que después entonces, gracias, sino hasta que después cuando llega Pentecostés, entonces los discípulos son revestidos con poder de lo alto. Estamos hablando de historia. Vamos a ir entonces atrás a la historia. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a empezar a estudiar. Qué bueno que están escribiendo. Asimismo, vamos a hacer nuestro propio tomo, construyendo. No le crea a la memoria. Qué bueno, hermano Luciano tiene su libro ahí para escribir. Agarre, mira, Lilian ahí también para escribir. Ya sabemos que el libro de los Hechos enlaza a la vida de Cristo. ¿Con quién? Con la iglesia. Y ya le dijimos a ustedes que el libro de los Hechos es la continuación, un segundo volumen que todavía no se ha concluido. Es decir, todavía, mientras esté la iglesia aquí en la tierra, sigue el libro de los Hechos. Entonces, vamos a ver quién era Lucas que hace o que escribe este libro. Vamos a leer algunos pasajes. ¿Alguien me puede ayudar que tenga un micrófono? Alguien puede buscar un micrófono y pueden habilitar un inalámbrico para hacer algunas preguntas, porque vamos a trabajar el libro de los Hechos y vamos entonces a dar continuidad a estas cosas más adelante. Vamos a ver entonces Hechos, Lucas. Primeramente vamos a hablar de Lucas. Vamos a ver, pueden leer Lucas capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a ver, léanmelo. Vamos a ver entonces para que nosotros podamos ser de la Biblia. O sea, el evangélico, el cristiano, debe ser un hombre de la Biblia, debe ser un hombre de la palabra. ¿Por qué? Porque vive el evangelio y debe de tener defensa para ser un buen apologista o un apologista que pueda defender su fe. Por eso vamos a estudiar las palabras de manera sistemática para que nosotros podamos desarrollar. Vamos a ver, léame. Puesto que ya muchos han entrado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que deben desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra,
me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Parece ahí. Bien, fíjense, vamos a conocer a Lucas. Ya sabemos que el Evangelio de Lucas lo escribe una persona gentil, un médico gentil. Según se dice, algunos expertos dicen que Lucas era experto en pediatría, era médico pediatra. Algunos teólogos hablan porque es la única persona que habla o que destaca más acerca del nacimiento de Jesucristo. Y Lucas dice, me ha parecido, ¿cómo dice? Me ha parecido bien poner las cosas en orden, me ha parecido bien poner las cosas en orden de donde muchas personas han opinado, han hablado, y entonces, bueno, ponerla en orden. Y entonces le dedica su libro a una persona bastante distinguida llamada Teófilo. Teófilo es, él dice, el que amas a Dios. Es el nombre, el significado de Teófilo. Entonces, él le dedica ese evangelio a esa persona o a ese hombre de mucha importancia, muy relevante, llamado Teófilo. Entonces, ahí vimos, ¿eso está dónde? En Lucas. Vamos a ir entonces a Hechos, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a ver. El Hechos 1. Ok. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Gracias. Dice, en el primer tratado. ¿Quién está escribiendo ahí? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando, Roselín? Lucas dice, en el primer tratado. Fíjense, algunos le dicen al libro de los Hechos la continuación del Evangelio. O sea, ¿por qué? Porque habla primeramente a Teófilo que le dedique el libro. Y entonces dice, en el primer tratado te hablé de las cosas que hizo Jesucristo, las cuales son ciertísimas. Lucas dice en su evangelio que las cosas son ciertas. Y luego entonces en el libro de los Hechos dice de las cosas que son indubitables, es decir, de las cosas que son reales y que no hay duda de ellas. De modo que Lucas está encerrando las cosas o completando el segundo tomo, pero Lucas tiene unos 30 años de historia. Según los expertos dicen que los hechos que pasaron en cuanto a los acontecimientos de Pablo, Lucas no narra ni siquiera el 1%. No narra el 1% de lo que sucedió durante la vida del apóstol Pablo. Nosotros vamos a ver algunas cosas, si ustedes quieren algunas preguntas, entonces las vamos a ver. Quiero ver unas notas que tenemos aquí, mientras alguien me va buscando Hechos capítulo 1, versículo 13, para que me ayude. Dice aquí, cuando Lucas escribió Hechos, no le puso ningún título. Aproximadamente 150 años después de Cristo, los creyentes empezaron a llamarlo el libro de Lucas o Hechos de los Apóstoles. O sea, no tenía título. Después, 150 años después de Cristo, entonces es que se le pone el nombre a este libro. Aproximadamente este libro se escribe entre el año 63
al año 70 después de Cristo. Esa es la fecha donde posiblemente se cree que el libro de Lucas, o libro de los Hechos, perdón, fue escrito. Vamos a ver qué nos dice Hechos, capítulo 1, versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celeteo y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bien, fíjense, ahí está haciendo mención del equipo que tenía Jesucristo, los apóstoles, y está mencionando parte de esas personas, de esas mujeres piadosas que estaban ahí. Quiero hacer un señalamiento acerca de lo que es la introducción en el capítulo 1, cuando los discípulos que estaban siguiendo al Señor, ellos ciertamente tenían la esperanza de que Jesucristo iba a ser el rey, porque ellos estaban en ese tiempo bajo el poder de los romanos. O sea, ellos estaban subyugados, estaban controlados políticamente por los romanos, y ellos les preguntan entonces a Jesús: ¿va a restaurar el reino a Israel? Y el Señor le dijo a ellos: no le toca a ustedes saber las sazones. En otras palabras, no le importa a ustedes saber los secretos que Dios tiene en su sola potestad. Pero sí le añade y le dice algo de lo que estaban aquí ustedes diciendo, de la pregunta que hicieron, que dijo uno que ¿dónde dice bautismo? Es decir, Juan le dijo: ustedes ciertamente, Juan bautizó con agua, pero ustedes ciertamente serán bautizados dentro de no muchos días. O sea, la palabra de Jesucristo, las últimas palabras de Jesucristo las recoge Lucas cuando le estuvo enseñando a los discípulos que lo importante no era que ellos se enteraran o que se dieran cuenta de los misterios de lo que Dios iba a hacer con Israel en el futuro. Si Cristo le iba a decir a ellos, o le dijera que Israel iba a ser reconocido como Estado en el año 1948, ellos no lo iban a entender, porque le iba a decir: bueno, pero ¿cómo vamos a llegar casi 2000 años para Israel ser reconocido como Estado? Eso es bastante fuerte. Pero Cristo le dijo: a usted no le importa eso. Ahora, sí, yo quiero que a ustedes le importe eso. Y es que ustedes van a recibir poder, ustedes van a ser investidos, ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Belén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que la iglesia tiene una tarea bastante fuerte, pero todavía la iglesia no ha entendido del todo la gran tarea que tiene la iglesia. La iglesia no es llenada o llena del Espíritu Santo para ser salva. La iglesia es llena del Espíritu Santo para ser testigo. ¿Qué es un testigo? Un testigo es una persona que habla, que expresa y que dice la verdad. Entonces, cuando se busca un testigo, le preguntan al testigo: ¿usted va a decir la verdad? Sí. Y déjeme decirle que la palabra testigo viene de testículo. Las mujeres no calificaban para ser testigos. ¿Calificaban a las mujeres para ser testigos? ¿Qué le hacían a las personas que hablaban la mentira? Le agarraban, lo majaban los testículos. Entonces un testigo que estaba comprometido con sus genitales. Entonces por eso las mujeres no estaban diseñadas para ser testigos. Fíjese, hablando
de esta responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia, yo quiero decirles a ustedes que nuestra iglesia se enseña y se habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para figurear. La llenura del Espíritu Santo no es para usted ser salvo, como le dije ahorita. La llenura del Espíritu Santo es para predicar el Evangelio y para ser testigo de Jesucristo. Ahora bien, si nosotros entendemos lo que es la gran comisión y la gran responsabilidad y los grandes galardones que tiene la persona que habla del Evangelio, que anuncia la palabra del Señor, dice Isaías capítulo 52, versículos 7 al 9, cuán hermosos son los pies de lo que anuncian las buenas nuevas. Dijo un pastor amigo mío que él quisiera que la iglesia tuviera los pies de los testigos de Jehová. El cerebro de los adventistas, de los bautistas. ¿Y cuál fue la otra? No me acuerdo la otra, pero hay algo. ¿Ah? No, es otra que no me encuentro. Bien, fíjense, hay unas cuantas citas que nosotros vamos a ver ahorita en los adelante y vamos a ver acerca del autor. Dice que hay por lo menos 5 razones por las que creemos que Lucas escribió el libro de los Hechos. Primero, el escritor del libro de los Hechos estuvo con Pablo en algunos viajes misioneros. Esto lo sabemos por pasaje cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia. Vamos a ver Hechos 16:10 para ver que es realmente que este libro de los Hechos lo escribió el hermano Lucas, que Lucas no era un apóstol, sino un gentil médico. Vamos a ver, ¿alguien me lo puede leer para que nosotros veamos? Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Fíjese, alguien búsqueme a Hechos 25 también. Fíjese, Lucas acompañó a Pablo en muchos viajes misioneros. No lo acompañó en todos los viajes, pero sí, Lucas estuvo en varios de los lugares donde estuvo predicando el apóstol Pablo. Lo que estamos demostrando para que usted pueda decir y tener defensa y decir, Lucas fue el autor del libro de los Hechos. ¿Cuántos no sabían que Lucas había escrito ese libro? Los que no sabían que Lucas había escrito ese libro, sean sinceros, sean sinceros. Los que no sabían que Lucas, exactamente. Samira, ¿valió la pena hoy? La gente sabe que Lucas escribió el libro de los Hechos, que es, se le está enseñando. Me gocé por ver la sinceridad de muchas personas que no sabían eso. Yo les exhorto a seguir viniendo a esta clase, a esta iglesia, todos los días que hay actividad, porque siempre se está enseñando. Otra cosa más, vamos a ver, alguien me lea Hechos 25. Hechos 25. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. 7 días. ¿Está hablando quién ahí? ¿Quién está hablando? Vamos a ver. No me dan con duda. ¿Quién está hablando? Diga a coro, Lucas.
Lucas, el autor del libro Los Hechos, él andaba con el apóstol Pablo y lo estaban esperando en Troas y se juntaron allá y duraron 7 días. O sea, estamos conociendo la vida, la biografía de Pablo y también de Lucas, que era compañero de Pablo en su vida ministerial. Otra prueba de que ese evangelio fue escrito, vamos a ver, dice: quien quiera que haya sido el escritor del hecho de los del evangelio, Hechos 1:1 dice: en el primer tratado, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar a la iglesia, siempre la ha creído, que el primer tratado mencionado en Hechos 1:1 es el Evangelio de Lucas. Tanto Lucas como Hechos fueron dirigidos a la misma persona, Teófilo. Lucas escribió esos 2 volúmenes como una colección histórica. Los entendemos mejor al leerlo juntos. Es decir, que para usted entender mejor el libro de los Hechos, debe de leerlo junto. Otra causa, que la tercera por la cual creemos que ese libro lo escribió Lucas. Vamos a ver a Hechos 1, del 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bien, miren, él le sigue hablando ahí, se está demostrando que ese libro de los Hechos lo escribe Lucas, porque le reitera que en el primer tratado te hablé de ciertas cosas o de aquellas cosas. Y ahora Lucas está diciéndole que Jesús se apareció vivo a los apóstoles después de haber estado, ¿cuántos días? 40 días estuvo con ellos, dándole mandamiento. Para que veamos los mandamientos, vamos a ver entonces versículo 4 al 8. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias. Le dio mandamiento de que no se fueran ¿de dónde? De Jerusalén, hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Que no se salgan de Jerusalén. Fíjense, quiero hablar un poco sobre esto. Miren, la persona busca mucho el ser lleno del Espíritu Santo. No es malo, es bueno ser lleno del Espíritu Santo. Porque a veces nosotros nos envolvemos en una búsqueda, oramos y ayunamos, pero entonces no tenemos lo que se llama una estructura sostenible para mantener ese fuego.
no hay una estructura, no hay un conocimiento, no hay una capacidad. Entonces no tenemos una estructura. Entonces cuando la persona se cansa de recibe y recibe y no tiene conocimiento, lamentablemente esa persona es normal que paulatinamente se vaya apagando. Ustedes personas que a veces usted lo ve lleno con fuego y fuego y fuego, pero no conocen la palabra. Entonces, al no conocer la palabra, no hay una estructura sostenible que pueda sostener esa unción. Entonces, para que eso haga efecto y pueda mantenerse, es necesario combinar la unción con el conocimiento. Yo estuve un día en una prédica donde yo escuché un tema y una persona estaba sacudiendo, se estoy quemando, me estoy quemando, pero habla. Porque si no hay conocimiento, lamentablemente la unción no va a hacer efecto. Porque el Pablo habla de la espada del Espíritu, que es que la palabra. Entonces, si usted no tiene palabra, porque hay muchos que dicen, abre tu boca, que yo te la llenaré, pero no hablan el contexto. Porque también le dice, aliméntate, cómete el rollo, aliméntate, llena tu vientre. O sea, es decir, que la persona tiene que comerse el rollo. Ahora bien, cuando la persona conoce la palabra y desea crecer, la persona toma el tiempo para estudiar y le pide a Dios la revelación de la misma. Porque, está el Espíritu, está lleno del Espíritu Santo, pero usted no va a decir lo que usted no conoce. Usted no va a hablar lo que usted no conoce. Para usted hablar de un tema, usted tiene que conocerlo. Entonces, un tema que usted esté desarrollando, teológico, como quiera, usted esté enseñando y usted está lleno del Espíritu Santo, la palabra van a cautivar, van a alcanzar a la persona. Ahora bien, si usted tiene el conocimiento y usted no tiene la unción, no tiene el poder del Señor, aún todavía está cojo. Es decir, que ambas cosas debe tenerlo la iglesia, conocimiento y poder del Espíritu Santo. Entonces la iglesia no puede solamente enfocarse a estar en los montes ayunando y orando y cosas. Vaya al monte y ore, pero venga, estudie la palabra. Porque a veces lo que se le sube es una rebeldía y malcriadeza. Por eso yo a veces soy un poco selectivo. Yo he ido al monte a orar, pero vengo aquí a orar a la casa de Dios. Entonces usted puede orar en el monte, yo no me pongo que usted ore. Porque también un grupo de muchachas metí en ese monte de noche es un problema. Yo no le digo que vaya, no doy permiso para irse para el monte de noche. Mucho menos a muchachas. Ahora, el buscar a Dios en el monte y en la casa de Dios, no hay diferencia. No hay diferencia. Porque usted va a hablar con el Señor. Ahora, si hay diferencia, usted pone a vocear cosas y grita por allá. Digo, no me opongo, pero sí en ciertos momentos, en ciertas partes, más con las muchachas, porque una muchacha, déjeme dejar eso ahí porque todavía la familia está viva. Bien, entonces, otra de las razones que decimos que el libro de los Hechos fue escrito por el apóstol Pablo. Dice, desde el comienzo de la iglesia hasta el presente, los creyentes han aceptado que Lucas es el autor de este libro, como le llaman otro evangelio, o sea, el quinto evangelio.
Otra razón, quinta razón, por la cual se dice que este libro de los Hechos lo escribió Lucas, dice que los Hechos se presentan del mismo modo. Vea como dice aquí, le voy a presentar una tabla para hacer comparación. Mire, en Hechos, capítulo 1, del 1 al 2, está el saludo a Teófilo. Y Lucas, en el capítulo 1, del 1 al 4, está la dedicatoria a Teófilo. Dice aquí, los primeros años de Jesús están en Lucas capítulo 1, 5, 3 al 38. Entonces, en Hechos está en el libro de los Hechos, capítulo 1, de 1 al 8. Otras cosas que le voy también a mencionar, y es la siguiente. El primer sermón en Nazaret, Lucas capítulo 4, del 14 al 30. Y entonces, primer sermón de Pentecostés está en Hechos capítulo 2. Estamos haciendo una tabla de referencia comparando los asuntos que Lucas repite tanto en uno como en el otro. El éxito y la popularidad de Jesús está en el Evangelio según San Lucas. Entonces, el éxito y la popularidad de Jesús está Hechos capítulo 1 del 2 al 4. Vamos a ir avanzando para dejar algunas cosas que no quiero dejar fuera y voy a dejar otra fuera. Dice, el clímax del ministerio en el Calvario fue Lucas 23 al 24, esos dos capítulos. Y entonces, aquí nosotros, el clímax del ministerio de Pablo está en el capítulo 28, que es la última parte, que termina Lucas. Es posible que Lucas no haya recogido toda la historia, porque sabemos que se escribe posiblemente en el libro, en el año 63 al 70, pero más luego, entonces, no aparece la muerte de Pablo, que fue en el año 60. ¿En qué año murió Pablo? ¿Orila? 67. Ahí, pero aproximadamente, esa es la fecha que murió Pablo. Entonces, Lucas no recoge eso, pero sí nosotros vamos a ir viendo, fíjense, la mente humana es finita. Por eso le aconsejamos que durante esta trayectoria de la conferencia que se van a dar del libro de los Hechos, que ustedes vengan con un lápiz y un papel para que tomen nota, porque ahorita le hacen un cuento y se le olvida todas las cosas. Vamos a ir dando un vistazo para que pasemos a otra parte de los Hechos. Bien, fíjense, vamos a ver entonces algunos eventos trascendentales de la historia. Oiga bien, fecha, la ascensión de Cristo, Hechos 1:9. Obsérvense, cuando Cristo terminó de hablar con los discípulos, los sacó fuera de la ciudad y entonces ellos se quedaron perplejos. Después que el Señor le dio un mandamiento que los sacó de la ciudad, el Señor se fue levantado en una nube. Y ellos se quedaron así mirando. Y luego entonces en el versículo 11 los ángeles aparecen diciéndole: varones Galileo, que estáis mirando al cielo. Ese es el mismo Jesús que ha sido tomado dentro de ustedes. Y así como ustedes le vieron ir, así también le verán venir. Fueron las palabras, ¿verdad? Qué bueno que ahí sale un coro que dice: varones Galileo, que estáis mirando al cielo. Otro de los hechos sobresalientes que aparece también es la conversión
de Saulo. Hechos capítulo 9 del 1 al 19, cuando ustedes leen, dice que Saulo respiraba amenaza contra toda la persona que le decían la gente del camino. Es decir, Pablo busca carta de los principales sacerdotes para perseguir a toda persona. No se llamaba cristiano en ese tiempo. ¿Dónde se le llama cristiano por primera vez? En Antioquía de Siria, porque había dos Antioquías, Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Y en Antioquía de Siria era donde estaba la sede de la iglesia. ¿Por qué se le llama cristiano? Se le llama cristiano porque la forma de ellos vivir, comportamientos de ellos, se parecía a Cristo. Entonces, por eso se llamó cristiano. Pero antes no le llamaban cristiano, sino la gente del camino. Y luego entonces en Antioquía de Siria, donde estaba la sede de la iglesia, pues ahí entonces se le llamó cristiano por vez primera. Vamos a ver entonces, primer viaje misionero de Pablo, Hechos capítulo 13. Estamos hablando de los asuntos relevantes, porque no vamos a hacer teología ni vamos a exponer, porque solamente estamos viendo parte de la historia. Los que vienen detrás de mí van entonces a hablar un poquito más a fondo. Hechos capítulo 13, versículo 4, 14 al 27, ahí entonces Pablo visitó a los galos en su primer viaje. Fíjense, déjenme decirle algo. Miren, escúchenme. Nosotros encontramos al apóstol Pablo para que alguno no se lance y fracase. En el capítulo 8, ¿verdad?, encontramos la persecución de Pablo a los cristianos. Y encontramos también otros hechos más, ¿verdad? Encontramos la muerte de Esteban en el capítulo 7. En el capítulo 8 también encontramos la muerte de un evangelista. Y en el capítulo 9 encontramos entonces Pablo, camino a Damasco, entonces tiene el encuentro con el Señor. Mire, capítulo 9, entonces vamos 10, 11, 12 y 13, fíjese. Mire, entre esos 4 capítulos pasaron unos cuantos años. ¿Me están entendiendo? Pasaron unos cuantos años. ¿Por qué razón le estoy explicando eso? Porque muchas personas se convierten y empiezan a tirar patas sueltas, que le dicen palabras, que tú te vas, que Dios te llamó, que tú vas a pastorear, que tú eres un evangelista, que tú eres profeta. Y entonces la persona no recibe lo que se llama la educación. Entonces lo que dicen, bueno, pero es que mira, Pablo se convirtió en capítulo 9 y en capítulo 13 ya Pablo está predicando. No, Pablo tuvo una cantidad de años preparándose. O sea, que ese encuentro de Pablo que narra Lucas en el capítulo 8 y en el capítulo 13, dice, estando ministrando unas cuantas personas que estaban ahí, Lucio de Cirene, que se había criado con Herodes el tetrarca, y también habían otras personas ahí, Bernabé de Níger. Entonces, dijo el Espíritu Santo, apártame a Saulo y a Bernabé, ¿para qué? Para la obra que lo es llamado, comisionado. Entonces, óigame bien, esas personas que fueron llamados, Pablo no salió a la loca. Pero usted una vez ve que ya Pablo, de una vez usted ve que ya Pablo está en tal parte, está en tal parte, está en tal parte. No, ellos no salieron así. Ellos tuvieron la preparación. Por eso cuando alguien me dice a mí que va a predicar a una iglesia y que yo no lo estoy predicando aquí, a mí no me gusta mandarlo. ¿Y por qué?
Porque una persona que diga que es de la iglesia Adonai y va hablando cosas erróneas, van a decir, y ese es el producto que tiene Adonai. Entonces, ese no es el producto que tiene Adonai. Entonces, por eso me gusta ver las personas que van a predicar o que lo invitan, porque hay gente que se invitan ellos. No se inviten, deje que lo inviten. Hay gente que se invitan, entonces van a tirar patas sueltas y dicen imaginación de su cabeza. Mire, y lamentablemente diciendo imaginación de su cabeza, ¿cuántas cosas dicen negativas? Un personaje, yo recuerdo que me dijo una vez a mí, pastor, pero yo hablaba mucho disparate en la iglesia. Y yo, sí, tú hablabas. Porque él fue al seminario a estudiar. Y él me dijo, pastor, pues yo hablaba mucho disparate. Sí, es cierto. Sí, no sé, se lo dije en el seminario que era verdad, porque él me lo dijo. Yo no le dije que él hablaba disparate. Yo estaba enseñando cosas y cuando él entendió, él dijo, pastor, ¿y eso es así? Sí, pues yo hablaba mucho disparate. Eso sí, tú mucho disparate. Si se lo hubiese dicho aquí, si lo corrijo, se hubiese enojado. Se hubiese enojado porque piensa que yo le estoy impidiendo la predicación. No, yo corrijo en el seminario. Si usted va al seminario, bueno, las clases están abiertas ya. Mañana empezamos las clases. Si usted va al seminario y usted va allá y usted dice unas cosas que usted le hacía mal, y sí, usted le hacía mal. Usted confundió a mucha gente, pero para que no me cocinen, a veces yo soporto ciertas cosas o tolero. Me quedo a veces callado. Pero le estaba diciendo que uno tiene primeramente que recibir la preparación. Pablo se preparó. Pablo tuvo, según dice él, y él la testimonio, creo que fue a 14 años en Arabia. Pablo tuvo 14 años en Arabia estudiando. Oiga, 14 años. 14 años estudiando y preparándose. Mire, nosotros, vamos a hablar un chisme más suave. Mire, nosotros tenemos que aprovechar más el tiempo en la palabra. Yo le voy a ser sincero, yo no sé cuántos años yo no veo una película entera, porque la televisión me duerme fácil. La televisión me duerme a mí. Si a mí se me ve el sueño, yo nada más tengo que prender la televisión. De una vez me duermo. Eso me duerme a mí. Entonces, invierta tiempo en el conocimiento de la palabra. Mire, la persona que tiene conocimiento tiene un poder. Porque el conocimiento no se lo arrebata a nadie. Es así, José. El conocimiento no se lo arrebata a nadie. Entonces, una iglesia que quiere crecer en la palabra tiene que ser una iglesia bíblica. Una iglesia que dependa de la Biblia. Como era la iglesia de la gente de Berea, ¿verdad que sí? Que lo que Pablo iba diciendo, ellos lo iban analizando, escudriñando, iban a la escritura. Yo he visto aquí que han dicho amén a muchísimas cosas que nos sirven. Antes de terminar la palabra, amén. Pero no, usted tiene que oír primero a las cosas que usted le dice amén. Usted le escucha, si es verdad, dice amén, amén. Entonces usted la acepta, pero usted decía amén a todas las cosas. Y hay gente que lo forzan a usted a decir amén. Mire, si algo digo yo incorrecto, aunque yo les digan amén, no lo digan. Pues yo no puedo saber, yo puedo equivocarme como humano que soy. Fíjese, por eso hice ese paréntesis para hablar acerca de esto aquí, para que usted no se lance, aunque le profeticen y tú vas a ser un profeta, no se ponga a hablar cosas. Porque es que usted es profeta. Espere el tiempo, ore al Señor y prepárese en la palabra. Porque a usted le preguntan, ¿cuál es la característica primordial de un profeta?
Si usted no sabe las características primeramente de un profeta, usted se va a quemar. Porque a veces usted habla de su imaginación. Como creyente, apréndase, le enseña el pastor hoy a usted, que usted como creyente tiene pensamientos buenos, tiene ideas buenas, pero eso no quiere decir que usted tiene, eso no quiere decir que usted tiene que decirle eso a alguien que usted es un profeta. Porque si usted ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo está trabajando y fructificando la vida suya. Y tienen que haber cosas buenas y palabras buenas. Entonces, sépase que cuando Pablo se convirtió, que aparece en el capítulo 9, y el ministerio de Pablo, y aparece ya en el capítulo 13, Pablo viajando. Mire, más bueno que le profeticen, tú vas a viajar, te esperan las naciones. Te esperan las naciones. Entonces, pero aquí hay muchas naciones, aquí en el país. Aquí en el país hay muchas naciones, pero uno entiende que son las naciones americanas. No nos vamos para Haití ni nos vamos para Cuba, porque allá en Cuba no es fácil predicar. Nosotros vamos donde están los dólares. Ahí donde están los dólares. Que dice mi hermana Samira que ni en la casa. Entonces estamos viendo en el capítulo 1 del libro de texto del seminario, que lo escogimos para estudiar, está señalando los hechos sobresalientes. Dice aquí que el segundo viaje misionero de Pablo, Hechos capítulo 15, versículo 36 al capítulo 18 al 22. Fíjese, no le voy a decir todas las cosas, pero en el capítulo 15 usted sabe que aparece un acontecimiento en el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Qué acontecimiento acontece ahí? Ustedes encuentran ahí que hubo una guerra terrible en el capítulo 15. Cuando Pablo regresa de ese viaje misionero, oiga lo que pasa. Hubo una guerra en Jerusalén, en concilio. Entonces esa guerra fue terrible, en donde dice la Biblia que después de haber, mire, el problema era que los judíos tenían unos principios que lo llevaban del Antiguo Testamento, usted tiene que saberlo. La circuncisión y el día de reposo. Entonces usted tiene que conocer eso. Deben de manejarlo al dedillo. Entonces, al convertirse los judíos, los gentiles, Hechos, capítulo 10, el llamado de Cornelio, capítulo 11, entonces viene y se convierten. Primer gentil que se convierte, Cornelio. Entonces, en el capítulo 15, vuelvo al capítulo 15, estoy haciendo rejuego con la palabra para hablarles a ustedes de lo importante que es usted manejar el libro de los Hechos. Entonces, en ese capítulo 15 se llegaron a unos 3 acuerdos para los gentiles. ¿Por qué razón? Porque le estaban obligando a guardar el sábado y a circuncidarse. Y le dijo uno, señores, un sabio, alguien siempre aparece una persona prudente. Miren, no le opongamos carga a esta gente, que ni nuestro padre, ayúdenme, que nuestros padres pudieron con ella. Entonces, ¿qué le dijeron? Bueno, vamos a decirle a esa gente que no coman cosas sacrificada a los ídolos, o sea que ni de los ahogados, ni de fornicación. Eso se le dio a los gentiles porque la persona que estaban judíos, que habían tenido la experiencia del evangelio, decían, bueno, vamos a llevar esta carguita de la ley a esa gente. Entonces no, dicen, y después de haber discutido como acaloradamente, dicen ellos, pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y eso es bien. Eso sí es bien, que le pareció bien al Espíritu Santo y a ellos, que los gentiles no iban en fornicación, que no coman morcilla. Ay, ¿hay que usted comiendo morcilla usted? Y cosas que no coman en famosa hora santa, ni comida dedicada a los trillés,
Porque hay hermanos que van a la hora santa y comen. La hora santa es un paganismo. Entonces que no coman, no, si usted comió ese en el pecho, pero más tarde, no lo haga más. Entonces, qué bien. Y luego entonces vemos ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, miren lo lindo que es el libro de los Hechos. En el capítulo 16, uno de los hombres, oiga bien, donde se funda la iglesia, se funda una iglesia dura, una iglesia carismática, la iglesia en Filipo, por el hombre que se convierte en la cárcel, el carcelero, y se funda una iglesia en Filipo. Mire, no voy a entrar a detallar la historia de lo que pasó por ahí, pero ustedes saben el origen de esa golpeada que dieron a Pablo, ¿a que sí? ¿Quién dijo amén? Ayúdenme. ¿Usted sabe el producto de ese encarcelamiento de Pablo? ¿Cuál fue? Se abrieron. ¿Y el antecedente? La muchacha. Mira, bueno conocer la Biblia, eso se goza. Una muchacha que tiene un espíritu de adivinación, que si es un evangelista de ahora alguno, que dijo, esos hombres están anunciando el camino y la verdad, todo ya anunciaba. Entonces, uno se cree, oye, hasta los demonios saben que yo soy un hombre de Dios. Pablo dijo, dice la Escritura, y eso desagradando a Pablo, Pablo se devolvió y lo puso en su puesto. Miren, son de los hechos relevantes que usted tiene que conocer en la palabra. Y luego entonces, mire, el capítulo 17, en el versículo 24 en adelante al 30, usted encuentra un discurso de Pablo terrible. Pero en Hechos 17, 11, Pablo está en Berea, haciendo ese recorrido donde él estuvo ministrando la palabra. Y dice Pablo, esta gente de Berea fueron más nobles, fueron más sencillos, fueron más entusiastas que los que estaban en Tesalónica. Tenían el sentido abierto, tenían hambre. Dice que recibieron la palabra con alegría. No fue el mismo efecto en Tesalónica que en Berea. Mire, y eso lo recoge Lucas. Y entonces ustedes se encuentran por qué Pablo habla y explica en el capítulo 17 del versículo 24 al 30. Ustedes se dan cuenta, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan eso? ¿Por qué? ¿Dónde estaba Pablo en esa ocasión? Cuando él dice, el Dios, exactamente, no habita en templo hecho de mano, ni es honrado por hombre, como si necesitara de alguien, no es hecho de mano. Entonces, Pablo le estaba predicando, miren, por eso Pablo era, yo digo, el teólogo más profundo del Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque tenía conocimiento. Y al tener conocimiento había que callarse. ¿Qué le dijo? Dos personajes hablaron en los capítulos más allá, en el 20 y ¿cuánto? En el 23, ¿se acuerdan por ahí? Cuando él estaba preso, ¿verdad?, que lo iban a dejar libre, ¿qué dijo uno? Las muchas letras que te hacen loco. Y él dijo, no, yo no estoy loco, excelentísimo fe. Yo no estoy loco, sino que hablo con palabras. Y entonces le dijo a uno, por poco, le dijo a Agripa, por poco me persuade a ser cristiano. Óigame, la palabra con la unción del Espíritu persuaden a la gente. Es decir, llénese del Espíritu y de conocimiento de la palabra, porque el conocimiento de la palabra bajo el poder del Espíritu Santo persuade.
Y el propósito de la predicación no es demostrar que yo sé Biblia. El propósito de la predicación es que persuadir a la gente. Yo les pregunto a los estudiantes, ¿por qué ustedes van a estudiar? Los que van a estudiar mañana, que no vamos a ver, yo les voy a preguntar, ¿por qué ustedes van a estudiar en el seminario? No les voy a decir la respuesta que yo les digo hoy. Yo voy a preguntarle mañana a los que van a entrar nuevos, ¿para qué usted estudia aquí? No les voy a decir la respuesta. Le voy a preguntar, ¿para qué usted estudia? Sí. Usted no puede estudiar por estudiar. Como algunos dicen, yo estudio para garantizar mi salvación. Y yo, pues salte de aquí. Usted no puede estudiar, tiene que estudiar para garantizar su salvación. Hay que estudiar la palabra, sí, lo pueden hacer sabio para la salvación. Oiga bien, tenemos de las cosas también que son sobresalientes, el viaje de Pablo a Roma, que está en capítulo 1, versículo 28 y capítulo 28, 27, 1 al 28 y 28, 15. Ahí nosotros encontramos dos cosas importantes. Oye bien, la carta que le escribió entonces Pablo en ese viaje misionero, la carta a los hermanos de los Efesios, a los Filipenses, Colosenses y Filemón. Otras cosas más sobresalientes también que tiene aquí, está aquí el ministerio de Pablo dentro del periodo de prisión en Roma. Primera de Timoteo, en su primer periodo, Pablo escribió a Primera de Timoteo y a Tito. Y en el segundo periodo de la prisión de Pablo y muerte de Pablo, ahí nosotros encontramos antes de que también escribió a Segunda de Timoteo. Fue el último libro que Pablo escribe y lo confirmamos en el capítulo 4, versículo 1 al 8. ¿Lo saben, verdad? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. ¿Verdad? Eso está en la segunda carta, capítulo 4. Y le dice que inte, que predique a tiempo y fuera de tiempo, porque ya yo estoy presto para ser sacrificado. Y dice entonces, he peleado la buena batalla, he corrido. Todos nosotros la estamos corriendo. Todos nosotros estamos corriendo la carrera. Hay gente que tiene ya casi 50 años. Samira tiene casi 50 años corriendo la carrera. ¿Quién está cerca de los 50 corriendo la carrera? Héctor está cerca de los 50 corriendo la carrera. Héctor, ¿cuánto tiene? 47. 40. 48. Sí, yo sé que tú estás cerca de los 50 porque cogíamos clase en Bejucal. Yo apenas tengo 44 cumplidos. Y otros más, ¿verdad?, que tienen cierto tiempo. Dichosos los que han nacido en el Evangelio, que crecieron en esa gracia, pero más dichosos fuimos los que no salimos de un seno cristiano y le servimos al Señor. Dense un aplauso a ustedes mismos, que nos alcanzó la gracia, ¿verdad que sí? Y nos gozamos. Entonces, por eso él dijo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará aquel juez justo en aquel gran día. Y no solamente a mí, sino a todo aquel que ama. Ay, creyente, dijo alguien que hay muchos creyentes que le han perdido el amor a la venida de Cristo. Y en ciertas partes tienen razón. Mire, el error más grande y el fracaso, anote eso y póngalo en su estado. El fracaso más grande de una persona es perderle el amor a la venida de Cristo. El que le perdió el amor a la venida de Cristo, sin querer, está en el mundo. Así que no le pierda
el amor a la venida de Jesucristo. Bien, ya hablamos del contexto histórico, me faltan algunos minutitos para llegar casi a la parte final. Dice aquí algunas cosas que podemos detallar acerca del crecimiento de la iglesia primitiva. Número 1, la iglesia primitiva creció en número en el día de Pentecostés. La iglesia cabía en una habitación. Entonces miles de judíos fueron salvos en Jerusalén. Hechos 2, 41 y 47. Mire, nosotros en esa habitación de los músicos atrás podíamos entrar los creyentes, cabían todos ahí. Ahí lo podíamos entrar, era un número, lo podíamos entrar como 120 gente, ahí aunque sea apretado, pero cabían 120. Pero la iglesia creció en número después de Pentecostés. Yo quiero hacer una pregunta ahora. Y es una pregunta porque necesito un dato que me están pidiendo de la Oficina Nacional. ¿Cuántos son bautizados con Espíritu Santo y fuego? Levántenme la mano. Los que son bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Faltan por acá, por este lado, bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Levántenla alta, que se vea, con Espíritu Santo y fuego. Es para yo hacer un promedio más o menos, porque tengo que ver. Sí, es decir, que de los que están aquí, el 50% no está bautizado con el Espíritu Santo. Le preguntaron a uno, Hechos capítulo 19, mientras uno predicaba en tal parte y otro enseñaba en tal parte, llegaron y le preguntaron a uno, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Cómo? Ni siquiera hemos oído que existe Espíritu Santo. Y ellos dieron esa respuesta y entonces le preguntaron, ¿y en qué nombre fueron bautizados? Bueno, en el bautismo de Juan. Y él le dice, Juan ciertamente bautizó ¿qué? En agua para arrepentimiento. Pero vamos a bautizarlos a ustedes. Miren, ese equipo de 12 personas que había, lo agarraron y cuando le pusieron la mano, óigame, para los que no conocen, se armó un desorden. Y déjenme decirle algo. Héctor me dijo en estos días que que hay gente que no vienen a la iglesia, pero cuando hay manifestación del Espíritu Santo, vienen por la ventana que se abre. Me dijo una persona ayer que esa señora, no ayer, no, la semana pasada, perdón, que había una señora que no iba a la iglesia y vivía frente a la iglesia y solamente iba a la iglesia a ver cuando había manifestación del Espíritu Santo. Miren, cuando hay manifestación del Espíritu Santo, hasta los demonios chocan y corren para acá, para la iglesia. Los otros días, aquí había una vigilia, media vigilia, ¿verdad? Terminamos en la segunda vigilia de la noche, hasta las 12. Las 12 de la noche es la segunda vigilia y las 12:01 empieza la tercera. Y cuando se manifestó el poder de Dios, ¿qué pasó aquí? Exactamente. Entonces, ¿por qué que, miren, a la manifestación del Espíritu Santo, al impactar los cuerpos, los demonios son impactados con el poder de Dios y tienen que caer al suelo gritando? Y mire,
que los demonios se meten en el fuego. Porque allá cerca de mi casa había una persona que se montaba, no se montaba, lo montaban. Y se metía en un fuego y agarraba una barra a rojo vivo y la hacía así. Y se metía en el fuego. Pero los demonios son malos. El pastor mío, que ya pasó a la presencia del Señor, me dijo que había una señora que la montaban los demonios, se montaban en ellos, y entonces prendía el fuego, y entonces los demonios metían a la señora en el fuego, y cuando estaba en el fuego se salían de ella y dejaban, estaba toda charaqueada. Para que usted vea lo malo que son los demonios. Por eso la iglesia tiene autoridad y poder, y la iglesia tiene que ser investida para libertar a las personas que están poseídos, endemoniados. Por eso yo le dije en estos días que estaba, y le voy a enseñar esto ahora. Miren, cuando alguien esté reprendiendo a un demonio, no le hagan ronda a todos reprendiéndolo, que reprenda un solo. No quiero ver grupos reprendiendo, un solo reprendiendo. Entonces, cuando usted hay un grupo de gente que reprendiendo, no, así no es. Una sola reprende, una sola persona. Se lo estoy enseñando. ¿Ah? Le estoy enseñando. Si tú estás reprendiendo a un demonio, Santa no puede ir y que reprender también. No deje que reprenda. Porque usted no tiene el poder lo tiene Dios y se lo da para Él glorificarse. Entonces ese poder que tenemos no es nosotros, no es una herencia nuestra, eso es del Señor. Y Él lo pone en nosotros para que ministremos en su gracia. Así que ya lo saben, no quiero ver ninguno y que un grupo voceando, no, deje uno. Con uno es suficiente. Una pregunta, Oriela, ¿cuántos ángeles van a amarrar a Satanás el día del juicio? ¿Ah? Un solo ángel. El Señor va a mandar un ángel a atar a Satanás. No un arcángel, un ángel lo va a amarrar. Entonces, así que si un ángel lo va a amarrar, un ángel va a amarrar a Satanás. Porque la sangre de Cristo, superior a toda sangre, y nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Jesús dijo, le doy autoridad para hollar ¿qué? Pisotearla, escorpiones. Pero el diablo es astuto. Busca cosas para entretenernos a nosotros, para que no crucemos al otro lado. Por eso Jesús dijo a los discípulos, Lucas capítulo 5, ¿verdad? No, Marcos 5. Pasemos al otro lado. La iglesia Adonai tiene que pasar al otro lado. Mañana hay un trabajo evangelístico, ¿verdad? Que se enseñaron los jóvenes. No solamente los jóvenes, todo el que pueda. Pasemos al otro lado para que experimentemos el gozo del Espíritu Santo. Porque el gozo uno lo siente verdaderamente cuando una persona se entrega a Jesucristo y se convierte. Uno recibe ese gozo. Porque es que está recibiendo una liberación de cadenas espirituales. Y este libro, Los Hechos, es el que habla de la historia de la iglesia y lo que hizo la iglesia. Encontramos los hechos de Jesús. Por eso les digo a ustedes, Juan dice que si se hubiese escrito los libros, no ocurrirán en el mundo, un lenguaje metafórico. Y Hechos también dice, el que escribió ese libro, que nosotros usamos en el seminario, que del libro Los Hechos no se habla ni el 1% de lo que pasó. Fueron demasiadas cosas que pasaron, que hizo la iglesia, que hicieron los apóstoles. Entonces, este libro de los Hechos le llaman Hechos del Espíritu Santo. Le voy a mencionar todos los capítulos, no todos, le voy a mencionar todos los capítulos donde no se habla del Espíritu Santo, para que usted conozca que de los 28 capítulos del libro Los Hechos, hay más de 15 que se habla del Espíritu Santo.
Y le voy a decir lo que no aparece el Espíritu Santo. No aparece la mención, pero sí aparece su obra. Entonces la iglesia crecía ¿cómo? ¿En qué? En número. Número 2. La iglesia también crecía en geográficamente. Es decir, que el evangelio empezó ¿a dónde? A extenderse. Samaria, Etiopía y así en Siria, en diferentes lugares. Entonces el evangelio empezó a crecer. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios estaba en la iglesia. Déjeme decirle, la gente dice una mala enseñanza, que los discípulos de que eran que no tenían conocimiento. Sí tenían. Pasaron con el maestro. ¿Cuántos años? 3 años. ¿Con quién? Con Jesús enseñándole. ¿Y cómo enseñaba Jesús? Diferente a todos los maestros. Entonces, ¿qué le faltaba a ellos? El poder. Y cuando Jesús lo llenó del poder a través del Espíritu Santo, porque deben de saber esto, yo oraba equivocado y Dios me honró con mi ignorancia. Y yo decía, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname. Pero yo aprendí que en el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 11, Juan dijo, yo bautizo en agua para bautismo arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿quién es que bautiza con Espíritu Santo? Jesús. Y a veces nos juntamos los dos bautizando en las aguas. Oye, yo tenía un privilegio grande. Yo tenía el privilegio de encontrarme con Jesús, bautizando yo en las aguas y Él bautizando en el Espíritu. A veces yo estoy bautizando en las aguas y entonces cuando van llegando a donde yo estoy, Cristo lo bautiza primero que yo. Y a veces entonces yo lo bautizo en las aguas y el Señor viene y lo bautiza cuando salen de las aguas. Es un honor para mí que Jesús y yo estemos juntos. Ahí Él. Entonces, si usted no es bautizado con el Espíritu Santo, dígale, Señor, gracias que aprendí que tú eres que bautiza a Cristo. Dígale, Cristo, bautízame con Espíritu Santo. Y pídale a Él cuando lo bautice, no hablar la misma lengua, sino varias. Profe, que no sea la misma lengua, como dice, Kima saca Kima. No. Porque a veces hay gente que sabe de que la lengua de otro. Yo me sé la lengua de fulano, ten cuidado. No, que hable género y que fluya. Fluya en esa lengua, óigame. Fluya en ese mover del Espíritu Santo y hable nuevas lenguas. No se limite. No se limite. Pero para eso hay que tener la presencia del Señor. Dice que el don es limitado, ¿verdad que sí? Pero la presencia no, porque está la presencia de Dios. Dios da los dones y usted fluye en el don, pero tiene límite. Pero con la presencia de Dios, eso es ilimitado. Entonces, dígale al Señor, quiero presencia tuya. Presencia, busque la presencia de Dios. Búsquela, porque la iglesia aquí en el libro de los Hechos encontramos que fue una iglesia próspera, porque después de Pentecostés, la iglesia fue cambiada. Fue una iglesia poderosa, fue una iglesia que hizo historia, porque el Espíritu Santo estaba en ella. Miren, alguien va a tratar, yo no sé quién le va a tocar hablar del capítulo 19 de los Hechos, pero el que va a tratar el capítulo 19 de los Hechos y el capítulo 2 se va a encontrar con grandes cosas. ¿Qué pasó en Éfeso? ¿Cómo obró el Espíritu Santo? Miren, la fortaleza del mundo antiguo que estaba allá en Éfeso, de la idolatría, el templo hecho a la diosa Diana, con la predicación de Pablo se cayó. El empresario de Demetrio se fue a pique porque entró el evangelio y la gente voluntariamente, mire, fueron a llevar los libros de la magia, estaban entregando. Es necesario que a la iglesia le entreguen los altares de la comunidad,
Que no haya que salir nosotros, no, que en nuestra predicación salgan la gente, miren los libros, vamos, quemen ese altar, quemen eso. Pero hay un problema, que muchos le tienen miedo. Ay, Dios mío, yo estoy predicando, Samir, estoy enseñando. Le entregaron los libros. Tengan, quémenlo. No tengan miedo, recibe un altar y se lo entrega y quémelo. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de qué, sino de qué, de poder. Qué bien, estamos casi terminando. Me quedan 3 minutos ya para concluir. Otra forma en que creció la iglesia, dice que la iglesia creció socialmente. La iglesia empezamos, ¿verdad?, la obra social. Hechos capítulo 6. Encontramos que la iglesia empezó a hacer la obra social. El necesitado, la iglesia lo estuvo socorriendo. Y también compartió socialmente. Y en cuarto lugar, la iglesia creció en teología. Vemos que en los primeros días, ¿verdad?, los creyentes eran judíos. Pero luego entonces, más adelante, al pasar el tiempo, se extendió la relación, se entendió la relación entre la ley y las gracias, que había un problema. Había un lío entre las personas que se convertían, no que lo que es la ley, no que el día, no que esto, y había una disyuntiva hasta que la iglesia entendió a través del Espíritu Santo, creció y dijo: no obliguen a esa gente a hacer cosas que nosotros ni nuestro Padre la pudimos cumplir. Qué bueno, quisiera hablar más, pero es el primer día. Le damos gracias a todos ustedes que vinieron a esta introducción del libro de los Hechos. Faltan unas 5 personas más que van a exponer y ustedes se van a gozar de maneras grandes. Así que Dios les bendiga, estudie el libro de los Hechos, léalo, y mañana tenemos inscripción abierta para los estudiantes de teología. Dios les bendiga. Hermana Samira, muchas gracias.